Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Con Voz Propia, una tarde más. Estamos aquí esperando, como siempre, a que la gente pueda conectar, que estéis todo el mundo. Y hoy tenemos con nosotros a Óscar Bustamante. Óscar Bustamante es ingeniero informático, aunque ya lleva casi 12 años en el mundo de la literatura. Ha publicado, entre otros, 69 historias tras tu DNI en 2013. 99 instantes en 2016, La vida que no quise 2019, Max, el ninja y el caso de la gema azul 2020 y su última novela publicada es 10 segundos, publicada este mismo año, este 2025. Además, Oscar ofrece servicios de corrección editorial. Os recuerdo igualmente que esta entrevista la podréis ver luego en diferido si queréis, tanto aquí en Instagram como en YouTube en Manufándos Escritor. Parece que ya. Hola, buenas noches. Buenas noches, Oscar. ¿Qué tal? A ver, la cámara que A ver, veo. sí, que la tengo al revés. Que como el ordenador no me conectaba y he tenido que pasar al móvil, ya está. Ahora ya te tenemos aquí. Muy buenas, Oscar. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, ya mientras esperamos ya he hecho un poco de una mini biografía tuya, Sí, estaba escuchándote. pero me gustaría que te definieras con tus propias palabras. ¿Quién es Oscar Bustamante? Pues Óscar Bustamante es un informático que sacó una plaza de funcionario y no tiene bastante con tocar esos palos que se dedicó a iniciarse en el mundo de la escritura. Es muy curioso el salto, ¿no? Porque informático siempre es como más lógico, más numérico y te vas a algo totalmente más creativo, Nada que más... ver. Sí, 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 totalmente así. El informática que es muy matemático, muy rígido, bueno, no es rígido entre comillas, pero vamos, es muy sistemático y luego el otro es totalmente abstracto. Y también, por lo que he leído en tu biografía, también ofrece servicios de corrector editorial. Sí, sí, O sea, también... aunque, aunque no tenga nada que ver con la ingeniería informática, sí que es verdad que cuando empecé a escribir me dediqué bastante a aprender las normas de escritura y aprender las normas de ortografía, de sintaxis, de semántica. Y Mm, sí que estuve dándole bastante. Y ahora mismo aquí en Andorra estoy colaborando con una editorial ofreciendo servicios de corrección. perfecto. O sea, estás entre dos mundos, ¿no? Sí. Totalmente. ¿Y cómo sucede esto? ¿Cómo un ingeniero informático acaba inmerso en el mundo de la literatura? Pues fue antes de la informática me llegó el gusanillo de escribir, porque yo en el instituto empecé a colaborar en una revista que había allí de los alumnos, que hacíamos los alumnos, y empecé a escribir artículos allí. Y luego cuando pasé a la universidad empecé a escribir relatos cortos para concursos que había. Y a partir de ahí ya seguí siempre escribiendo cositas pequeñas y cuando saqué la oposición fue cuando me dediqué a escribir en serio. Bien. Y te estrenaste con 69 historias tras tu DNI en el Exacto. 2013. Mm. ¿Cómo nace este libro? Pues yo saqué la oposición en el 2009, empecé a trabajar y empecé a trabajar en la comisaría en Madrid y haciendo carnes y pasaportes. Y una de las tardes vino un señor que tenía una editorial y venía súper apurado porque la hija le habían robado el pasaporte. Y le hice el favor, como no tenía a nadie en la sala, le hice el favor de documentar a la muchacha y empezamos a hablar. Pero me dijo, pues no, con todas las cosas que tienen que pasar aquí, no has pensado nunca escribir y tal. No se me había ocurrido. Me dijo, bueno, si alguna vez te lo planteas, tengo una editorial aquí detrás y hablamos. Y dije, pues mira, pues ¿por qué no? Sí, sí, O es verdad sea, que pasan mil cosas. O sea, que el libro es totalmente verídico de anécdotas que han ocurrido allí.
sea que la casualidad es lo que te llevó directamente a empezar a publicar, ¿no? Ah, pues exactamente, a dedicarme en serio. Bueno, has escrito varios temas, o sea, de temas muy variados, varios géneros, novela más biográfica, aventura juvenil, comedia. Último libro, te has metido en la novela romántico-erótica. Mm. ¿En qué género te sientes más cómodo? Pues la verdad es que no sabría decirte en cuál me siento más cómodo porque al final lo disfruto todos escribiendo. Entonces, sí que es verdad que yo tiro siempre a tirar un poco de humor y trato que todos los libros, salvo quizá el de microrelatos, que el de... Ves ahí no hay mucho donde rascar para poder hacer humores, son historias muy cortitas. Sí que he intentado siempre ver las cosas con un poco de alegría y de humor. Intento meter el humor, aunque sean de género que no sea comedia, intento que sea que el lector por lo menos eche unas risas en algún momento del libro. Y tu última novela, 10 segundos. ¿Cómo nace esta novela? Pues nace de varias casualidades. Antes de estar aquí estuve en Berlín trabajando y ahí me presentaba a concursos de relato ya, de relatos más largos. Entonces, un relato que imaginé era precisamente el que ha dado vida al libro. Le había llamado 10 segundos y era un poco una síntesis de lo que es el libro. Uh-huh. Y me gustó y dije, joder, digo, pues este tiene más chicha que para contar en 4 párrafos, porque al final era un relato cortito de 200 palabras. Y dije, esto lo tengo que hacer yo un poco más estirado, más historia, a ver cómo, empecé a pensar a ver un poco cómo lo podía llevar. Y al mismo tiempo me presenté a concursos de relatos eróticos, que no me había presentado nunca a ese tipo de concursos, y escribí 2 o 3. Y lo presenté, se los pasé a compañeros del trabajo para que me dieran su opinión y me dijeron que les había gustado, sin más, no entraron, entraron tampoco en detalle, que es un tema un poco así. Y dije, pues bueno, pues sí, oye, si no les ha parecido mal, pues empecé a presentarme a más de ese tipo y cuando tuve varios dije, pues igual puedo hacer una historia. Entonces, en parte de eso, sí, parte de la historia ya para que no fuera todo erotismo, darle un poco de romanticismo a la historia, empecé a fraguar lo que era porque la realidad era que era una historia medio romántica, lo que era el microrelato. Entonces, pues me dediqué a expandir esa parte de romanticismo y a poder agregar las historias eróticas en el libro. Aclaramos a todo esto que lo de 10 segundos no tiene que ver con ninguna dificultad que tenga el protagonista ni nada de esto. No es precoz, que se sepa. Hombre, No, por lo que aparece en el libro, muy precoz no es. no, no Que dime. bueno, la semana pasada cuando te anunciaba, no sé Sí, qué, con la porque claro, dices voltería. esto de 10 segundos, dices, a ver, que esto puede llevar a malinterpretaciones, va por otro lado. Sí, sí me acuerdo, sí. No, en realidad le pasé a uno de mis lectores beta, le pasé el libro y me hizo un análisis súper exhaustivo y la verdad es que estoy muy contento con lo que hizo. Y detalló también a qué podía deberse 10 segundos. Y entonces detalló varios instantes de la novela que podría hacer referencia a los 10 segundos. Como detalló como 7 u 8, uno de ellos acertó de a qué se debía. Lo que pasa es que no lo puedo decir porque me cargó la síntesis del libro. Sí, sí. Entonces, tienes que leerlo para ver de dónde viene. Es un motivo más para que la gente lo lea. Y tanto. Muchas veces, cuando hablamos de novela, una de las preguntas típicas suele ser el cómo te documentaste para el libro. Yo digo, ya empezamos con los malpensados. A ver, en el libro se hacen muchos viajes, se visitan Sí. muchos países diferentes. Es algo que son países que tú has visitado ya o son... Que la mayoría sí. La documentación de los sitios donde estuve, Nueva York, es un viaje que tengo ahí pendiente hace 16 años y con un poco de suerte el año que viene lo cumplo.
Y luego Bueno, En Berlín he estado, en París he estado también, porque me pilló la época del COVID, entonces hacíamos viajes a España en coche y pasábamos por París y una vez nos quedamos allí, fue un lujazo, porque subimos a la Torre Eiffel sin nadie de gente, o sea, sin hacer cola ni wow. nada, que yo leía 2 horas de cola, tienes que pedir con mes de antelación, fue llegar, comprar la entrada y subir arriba y tan ricamente. Creo que es lo único positivo que le puedo sacar a esa Al etapa. COVID. Sí. En Castilla también he estado, en Alicante yo soy de allí, y en Barcelona también he estado mucho, porque ahora bajamos mucho desde aquí de Andorra. Entonces, salvo Nueva York, bueno, y salvo Moaña. Moaña quería buscar un sitio que estuviera allí alejado y me vino a la mente Yago Aspas y dije, le voy a sacar partido a Yago. Y tiré de él. Porque tú ahora estás viviendo en Andorra, ¿no? Si no me Sí. equivoco, porque dice, Ujú. o sea, ganaste plaza de posición en Madrid, ¿puede ser? Ujú. Sí, Y acabas en Andorra. estoy desplazado, soy un funcionario desplazado que estamos Ah, unos años en el exterior y luego volvemos. vale, porque decía yo, ¿dejas la plaza para irte a Andorra o cómo va? No, 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 no. O sea, sigo siendo funcionario aquí, sigo trabajando de funcionario en el consulado Vale, y el año que viene ya me toca volver. bueno. ¿Has hecho presentaciones de 10 segundos? He hecho una ¿Cómo, presentación de segundos aquí en Andorra. y cómo ha ido la recepción? Bien, bien. La verdad es que la gente pasó un buen rato, que yo cuando hago presentaciones intento por lo menos que los que vienen que pasen un buen rato. Entonces, Mm, echamos una risa. Al final es para tener un ambiente extendido, que no sea un rollo de yo vengo a hablar de mi libro aquí y te comes una matraca que te da igual, no te interesa, y no, por lo menos intentas que la gente se pase un buen momento. Y me sorprendió gratamente que varias chicas dijeron que se lo habían leído, que, que no esperaban que estuviera la parte erótica, estuviera redactada por un hombre con esa sutileza con la que, por decirlo, sutileza por decirlo de alguna manera, vaya. No sé mm, si esperaban un tipo de lenguaje más grosero, más tosco o algo así. Y la verdad es que ellas que estaban, además había alguna que sí que estaba habituada a leer erotismo y quedó satisfecha, vamos a decir. Porque justamente me pareció ver, no sé si en alguna entrevista o en fragmentos que has publicado de esa presentación, que justamente había mujeres que como que les chocaba un poco, ¿no? Que el autor sea un hombre Un hombre, sí, sí. No, es que no debe ser, bueno, no es muy típico que un hombre escriba erotismo, desde luego. y sobre todo un poco lo que dices en la forma en la que tú escribes, que es un erotismo muy, no sé cómo decirlo, muy igualitario. Que siempre el erotismo parece que tiene un punto de vista como muy machista, muy de satisfacción del hombre, Sí. y en el tuyo hay un equilibrio por ambas partes. No vamos a Es- entrar en cómo te has documentado para eso, da no. igual. Yo sí que es verdad que también puede ser que a las mujeres le choque porque estamos bastante influenciados por la pornografía, que la pornografía al Mm, final es el hombre es placer y la mujer es el objeto y chimpún, y ya está. Entonces, pues el erotismo no va de eso, va de un momento íntimo o no, no, cada cual como quiera, pero vamos, entre una pareja y que los dos disfruten, sin pasar a ver quién disfruta más que el otro y que uno sea primero, es simplemente disfrutar del rato íntimo que tienen los dos y ya está. Y una cosa que también me pareció muy curiosa al leerlo es justamente que el personaje pasa como por una serie de aprendizajes y de poner todo el rato un poco en duda sus creencias o al que estaba acostumbrado. Hay como Claro, mucha reflexión de situaciones en las que se va encontrando el cómo actuaría fríamente y cómo acaba actuando en la realidad. Intentar hablar de esto sin desvelar mucho también tiene sus narices, ¿eh? Pero bueno. se me A ver, sí, he intentado en el libro para que no sea el típico libro de romanticismo porque yo antes de leer, o sea, una manera de documentarme ha sido leyendo romántico y leyendo erótico. Entonces, pues para ver qué tipo de lenguaje se utilizaba, o sea, cómo se describían algunas escenas, que luego he adoptado mi propio estilo,
Pero bueno, he intentado leer bastante. Y sí que es verdad que me encontraba con muchos clichés de chica de un estatus social bajo, chico de un estatus social alto, se odian porque él es un chulo y ella es una pobrecita que da penilla. Y se acaban enamorando, se acuestan y luego se enfadan, en plan, es que es la típica comedia romántica americana que echan en cualquier plataforma. Y quería salir un poco de eso, quería hacerlo un poco más mundano, un poco más real, Mm. situaciones que pueden pasarle a cualquier pareja. Y sí que es verdad que intentar tocar temas de actualidad como es el poliamor, porque coincidió mientras estaba escribiendo la novela que vi 2 o 3 películas que hablaban del poliamor y dije, joder, pues ¿por qué no lo meto? Si es algo que es actual. Entonces, no vi que hubiera muchos libros, muchas novelas que hablaran de eso. Bueno, no vi ninguna de hecho. O sea. Y dije, pues mira, pues voy a lanzarme al vacío. Y aparte también, tu protagonista no es un héroe, no es un ligón de barrio, no es tal, sino que incluso hay una escena en la que está en una situación que de héroe tiene poco. Lo que pasa cerca de Madrid, dejémoslo ahí, Sí, y esa situación, es lo que dices, es como muy real, es lo que realmente pasaría. O sea, muchas claro. veces en las películas el hombre siempre sale defendiendo, el hombre siempre es el fuerte, el adinerado, y tal, y aquí no, aquí te encuentras situaciones muy reales y reacciones muy reales, que es quizás lo que más puede destacar en este género, ¿no? Toda la humanidad y lo fácil que resulta identificarse Mm. con los personajes, compartas o no compartas las decisiones que van tomando en cada momento. Efectivamente, claro, ese es otro tema, porque eso ya cada uno tiene sus ideas, sus creencias, cómo actuaría o si le tendría que dar una chica. Me dijo que le harían falta 2 hostias a los personajes principales porque están poco acabados para espabilarlos un poquito, pero vamos, sí que es verdad que es lo que dice, que he intentado pues tratar de que no sea un superhéroe, que si yo qué sé, si viene un coche y le va a atropellar, se lanza por encima dando 3 volteretas, pues no. O sea, o le atropella y le parte una pierna, o como nos pasa ya la mayoría. Intento enseñar, no sé si se va, ahí se va a apagar la portada, pero es que como lo tengo en Kindle, es que hoy está siendo complicado esto de enseñar la No te, portada mira, del libro. ¿Lo tienes a yo, mano? mira, tengo aquí. Perfecto. Pues para que todo el mundo vea, porque con esa torre Eiffel de fondo. Es uno de los sitios donde acaba Manu por ahí. Mm. Aparte de eso, es un libro muy, muy realista y muchas veces me daba la sensación, no sé si es cierto o no, que tu personaje iba más allá del escritor. O sea, que incluso ha habido momentos en los que el personaje puede haber hecho cosas que Oscar no haría en ese momento. ¿Qué Oscar no haría? Dices, ¿qué hace cosas que Sí, Oscar no haría? Ah, bueno, sí, sí. claro, sí, 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 desde luego. Y Sí, justamente y yo, dime, lo hace siempre sin juzgar la actitud claro. del personaje. Lo cual también es muy complicado cuando estás haciendo eso, ¿no? Cosas que tú a lo mejor no te plantearías. Hmm. Es que, de hecho, claro, lo bonito de escribir, bueno, tú que eres escritor también lo Mm. sabes, es meterte en el personaje, darle una vida independiente de la tuya, a pesar de que siempre metemos cosas nuestras y de círculos cercanos en todos los personajes, inevitable, pero intentar que actúen por sí mismos, aunque yo piense que yo no pegaría un tiro, pues que el tío, si yo no ve necesario, le pegue un tiro a alguien y ya está. Mm. Aunque no me guste, porque yo soy súper pacífico. No mato ni hormigas, pero vamos, sí, la idea es eso, que yo creo que le da más realismo incluso cuando los personajes hacen cosas que yo como persona no haría. Yo creo que le da un plus de dinamismo a la novela para que salgan de que no estén basadas en mí, sino que sean personajes con identidad propia. Y también justamente lo que te decía, ¿no? El tema del no juzgar Hmm, todo lo que se va viviendo, que muchas veces tenemos la tendencia de, cuando hay algo que no estamos de acuerdo, en el fondo se acaba notando que no estamos de acuerdo, y hmm, aquí das una visión justamente muy, muy neutra en ese sentido, incluso muy de argumentar, no sé si a favor de la situación en sí, pero sí intentar explicar un poco los porqués. claro, Que es claro, esa idea que tú crees que no, mejor no vas a vivir y luego cuando te ves inmerso,
no es algo pasa de forma fortuita, sino realmente vas dando toda una explicación, una situación de por qué se está dando eso. Mm. Al final tendemos mucho a normalizar lo que es muy común y lo que no es muy común o no es mayoritario, tendemos como a echarlo a un lado, a discriminarlo un poquito, a pensar mal, a hablar mal, a prejuzgarlo, como dices tú, a juzgarlo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Simplemente, ¿por qué? O sea, no hay necesidad de porque tú no pienses igual que yo, porque tú no hagas lo que haría yo, tenga que juzgarte, salvo que estés invadiendo mis límites personales o algo. Si a mí no me Mm, afecta ni me viene mal, porque tengo que prejuzgar yo si el chico está con dos mujeres, él sabrá, él tendrá su vida. Ahora, si una de las mujeres es la mía, entonces yo igual me puedo mosquear, pero sí que es verdad que intento normalizar situaciones que no son tan comunes para que, bueno, porque la gente piense. Para que cuando termines el libro pienses un poco, ya no solo que hayas visto una historia romántica o una historia erótica, que pienses un poco en los temas transversales que tiene, ¿no? De decir, joder, pues yo esto lo haría, esto no lo haría, esto estaría bien, esto está mal, esto está criticado, esto es común o hay de algo de malo en ello. incluso yo te doy un apunte, dices temas que no son tan comunes o yo diría mejor que no es tan común hablar de ellos. También. Porque hay temas que sí que son más comunes de lo que parece, pero mucha gente se lo calla, que eso es otro tema. Claro, común me refiero a eso, que no es abierto, que no es, Sí, como sí, dices tú, que no se habla, efectivamente. Claro, tú vete a decirle a alguien si está casado o que, pues que se junta con varias a espaldas del hombre o de la mujer, pues se puede montar gorda. sí, sí. Bueno, incluso lo que dices, se plantean muchos temas, el tema de comunicación, de la importancia de la De comunicación pareja. y cómo la comunicación puede afectar o podría afectar al resultado final o no. Que todo es un Claro, tema que me parece muy interesante, sobre todo hacia el final de la novela, el cómo una vez más decir, el hablar con la pareja, el hablar con la persona de cómo te sientes, de cuáles son tus necesidades o de lo que te está sucediendo, también puede hacer que otra persona te sorprenda con su reacción. hmm, efectivamente. Sí. Es que el problema muchas veces es que nos callamos las cosas por miedo o por vergüenza o por el motivo que sea. Y a lo mejor es la peor de las soluciones, el callarse las cosas. Porque al final se va haciendo bola, se va haciendo bola, se va haciendo bola y cuando eso revienta, pues Es una cosa que hemos visto durante décadas, será, por ejemplo, cómo la mujer era incapaz, por cómo estaba montada la sociedad, de hablar de sus necesidades sexuales o de si estaba mm, satisfecha, de si no estaba satisfecha, de si estaba viendo una buena relación con su pareja o no, o decirle a la pareja en plan de esto me gusta, esto no, que hoy en día parece que se está normalizando más, pero hasta hace bien poco la mujer lo tenía como muy vetado el poder hablar de su propio disfrute. mm. Entonces me parece muy interesante ese toque que das de la comunicación también dentro de la pareja, dentro de las personas. Aquí de la pareja, como estamos hablando de un triángulo, tanto con una como con la otra. Hay Sí, porque las mucha comunicaciones comunicación. son distintas, claro. Las comunicaciones que tiene con Inés a las que tiene con Alicia, pues no tiene nada que ver. Entonces, la relación que tiene con una y con otra es distinta. Sí, sí. Como hemos comentado antes, escribes muchos géneros diferentes. Yo no sé si eso, a la hora de darte a conocer como escritor, o de que la gente te pueda clasificar, entre comillas, como escritor, si dificulta, o tú crees que ayuda a tu visibilidad, a que la gente te pueda identificar como el autor de estos libros tan diferentes. No me lo he planteado, la verdad es que sí que alguna vez he pensado, es decir, si escribiera solo romántica o solo fantasía o solo terror o solo y tenía un género al final, aparte de que bueno, te pueden encasillar, pero por lo menos ya te relacionan con algo. Pero cuando escribes de todo es como que dices, bueno, este escribe todo y lo hará todo mal porque no puedes abarcar todo y hacerlo todo bien. Pero sí que es verdad que yo es que soy un poco culo inquieto y me gusta mucho probar cosas distintas. Entonces, tengo ahí, he leído mucho de novela negra y creo que es un género para mí bastante complicado, pero me tengo que atrever.
¿Te has encontrado con lectores o lectoras que han leído varios de tus libros? Sí, sí, afortunadamente algunos amigos sí me han comprado los libros, o solo se los han leído, me los han comentado y sí, sí que he tenido la suerte de... Porque hay mucha gente que dice, no, es que mi familia, mis amigos no me compran, yo si no me compraran mis amigos y mi familia no vendía, no vendía nada. Porque es muy complicado hacerse un hueco en el mercado cuando no tienes nombre, cuando vas sin editorial y cuando vas solo es bastante difícil hacerse un hueco. Porque tú aparte, creo que casi todos tus libros han sido autopublicados, ¿verdad? Ahora mismo están todos autopublicados. La Vale. vida que no quise fue, la presenté a concursos y aunque no ganó, me dijeron dos editoriales para, para editarla. Una me contactó antes que la otra porque ya habían terminado los plazos y después de terminar los plazos, pero bastante después, la primera me contactó Mm. y entonces pues le dije que sí. Estuve leyendo el contrato y me pareció bien, le dije que sí. La segunda que me acaba de escribir, ahí pecas un poco de inocente, ¿no? En vez de decirle, pues mándamelo, a ver qué condiciones me das y decirles a los que menos me interesen que no, le dije, mira, me acabo de comprometer con uno, no te quiero hacer la faena de esto, o sea, ni a ti ni a los otros, por ser buena gente. ¿Qué pasa? Mm. Llegó el COVID, la primera empresa con la que había firmado quebró, la segunda cuando le dije que si querían algo me metieron en spam, con lo cual lo tuve que volver a meter a concurso y volvió a interesarse una editorial. Pero son editoriales pequeñas, la tercera editorial era una editorial muy chiquitita, no movió nada, o sea, todo lo que moví lo hice yo, todas las presentaciones y todo lo hice yo. Entonces tiene la sensación de que hacía lo mismo que autopublicado, pero ganando muchísimo menos, porque ellos se quedaban prácticamente con todo. Que no tiene sentido. Mm. Además, con un precio desorbitado del libro, que no tiene sentido que esté con una editorial. Cogí cuando acabó el contrato mínimo que habíamos hecho, cancelé el contrato y ya está. Y luego Marcel Ninja, que lo escribí con mi hijo, ganamos un concurso que era el premio era la edición del libro. Era una editorial Mm. pequeña, curiosamente era la editorial del hombre que vino a decirme que por qué no escribía cuando empecé a escribir. Y sí que es verdad que eso sí que se movieron más. A pesar de ser una editorial pequeña, sí que me hicieron una presentación, sí que me llevaron a la Feria del Libro de Madrid, que me dejaron entrar al Peque y todo. Estuve muy contento con ellos. Pero el hombre se jubiló y tuvo un cierre de la editorial, entonces al cerrar la editorial rescindimos el contrato y yo también lo autoedité. ¿Y cuál dirías tú que es actualmente la principal dificultad a la que se enfrenta un escritor hoy en día? Vender los libros, si eres un desconocido, vender los libros, desde luego que es la principal. Porque es muy difícil, es lo que te comentaba, es muy difícil hacer cartera más allá de tu círculo de escritores. Tienes que ser un CEO en redes sociales, tienes que tener tiempo libre para poder hacer vídeos, para poder hacer publicaciones, para dar publicidad, para mostrarte, intentar que las aplicaciones de redes sociales no te metan en el ostracismo de no te va a ver ni Perry. Es muy difícil hacerse un hueco, hay mucho mercado y es complicado. Y esa dificultad viene un poco por la sobresaturación de libros que están saliendo hoy en día, o también es un poco por lo que comentabas de que las editoriales publican mucho pero realmente mueven poco. ¿Tú qué crees? Es posible que sea un poco de todo, porque me he dado cuenta de un tiempo a esta parte que las editoriales se dedican, las grandes editoriales que son las que mueven mucho mercado, se dedican lógicamente a coger gente que tiene muchas ventas potenciales. Gente famosa, gente con mucho movimiento en las redes, con muchos seguidores, que se aseguran que tienen 10.000, 15.000 ventas o 20.000 ventas y apuestan por ellos. Igual la historia es un truño, pero son por lo que apuestan. Y luego hay mucha historia, muchos libros de autoeditados en Amazon, que hay infinidad de libros. Y es muy difícil distinguir un libro que está bien de un libro que está mal. Yo he cogido, con Kindle Unlimited, he cogido muchos libros que los he tenido que dejar en el capítulo 1 porque no podía, me dolían los ojos de verlos. Y es que tú no sabes tú no sabes lo que te vas a encontrar. Entonces, si eres un lector que dices, bueno, marqué bien, pues bueno, voy leyendo aunque sea con falta. Si la historia es más o menos entretenida, pero ya a mí como corrector me cuesta un poco, o sea, algunas faltas sí que las paso, pero a ver, es que es ver escrito a ver
separado y con V para el verbo y junto y con H cuando quiere decir lo contrario, pues me cuesta. Y no le doy, la verdad es que algunas historias no le doy ni tiempo porque me da un poquito de cosilla. Y eso penaliza a todo el mundo. Es posible, porque yo eso me lo he encontrado, no solo en autopublicados que dices, no debería ser porque para eso estáis correctores, que un autopublicado puede acudir a vosotros para revisarlo, pero ahí más o menos lo puedo medio entender. Pero lo que me parece más chocante es que en editorial, aunque sean editoriales pequeñas, te encuentras exactamente lo mismo, con muchos libros que se supone que han pasado una corrección y hay veces que cuando los lees dices o se han comido letras o se han comido palabras enteras o fallos de ortografía que dices, ¿cómo puede ser que después de un supuesto proceso de corrección te estés encontrando aún no alguna falta puntual que dices, eso le puede pasar a todo el mundo, sino una serie de faltas que dices, eso alguien se lo ha mirado realmente? ¿Se está cuidando menos la edición? Seguramente sí. Las empresas al final van por número, van por ingresos y cuanto más hacen ahorro de costes en todos los aspectos, más mejor es el balance a su favor. Y la verdad es que en las dos novelas que autoedité, en La vida que no quise y en Max el Ninja, cuando me mandaban las versiones corregidas, las tenía que recorregir. Y además, claro, el problema es que yo quién soy como escritor para decirle a una editorial, estás haciéndolo mal. Entonces tenía que referenciar todo lo que me pasaban y decir, mira, esto no está bien porque la RAE dice aquí esto, la Fundeu dice aquí esto. Y entonces, después de que habían, coño, pues este tío tiene razón, me lo dejaban como yo lo había escrito. ¿Tiene sentido que esas editoriales luego paguen, o sea, cobren un servicio de corrección, el que sea, X, por un trabajo que no está bien hecho? Al final es que yo no sé si es que le dan F7 al Word y lo que pase el Word bien y lo que no lo pase pues para adelante. También luego hacen trabajo de maquetación, que el trabajo de maquetación no se tiene que hacer. O sea, yo creo que la maquetación deberían de hacerlo sobre una plantilla y dejarlo maquetado e intentar luego no tocar el texto. Porque hay gente que maqueta y al maquetar toca el texto, por alguna razón que desconozco. Y al tocar el texto corres el riesgo de cargártelo. A mí con un libro se me cargaron una frase entera, enterita, que yo cuando lo leí dije, coño, digo, aquí me falta información. Y me tuvieron que repetir la tirada de libros. Joder. Es curioso porque muchas veces, aparte cuando has escrito tú el libro, llega un momento que a la 25ª revisión que haces es que ya no ves. Ya no ves. Ya se te pasan cosas porque dices, lo que te dices, ¿no? De, a ver, tenerlo tú bien escrito, te lo envían, la corrección está bien y cuando llega el maquetado es cuando te han hecho algo que tú no te has dado ni cuenta y cuando lo publicas es cuando dices, ostras, ¿qué ha pasado aquí? Sí, a mí me lo dijo una lectora, me dijo, oye, esto no lo entiendo. Y dije, joder, es que claro, no lo puedes entender porque le falta a lo de la frase, le falta la frase, le falta una frase entera. Y sí que es verdad lo que dices, yo creo que por eso es muy importante que todos los que escriban deberían de, porque cuando tú te sabes tu historia de memoria, de tantas veces que la has releído, la has repasado, la has corregido, la has cambiado, la has modificado, te la sabes de memoria. Y vas a leer lo que quieres leer, no lo que pone en el papel. Entonces, tienes que contar con lectores beta que tengan un conocimiento de la lengua más o menos elevado, vamos a decir, para que te puedan corregir cosas y decirte, pues esto es con B, esto está mal, esto la sintaxis está aquí está incorrecta, porque hay mucha gente que lo lee o lo ve mal o no está segura y no se atreve a decirte que te has equivocado o directamente no lo sabe. Entonces, si no te puedes permitir los servicios de un corrector, por lo menos contar con alguien que te pueda echar una mano para depurar el libro, porque tú al final acabas viendo lo que tú piensas que está, pero en realidad no lo pone. Sí, sí. Y cambiando un poco de tema, a la hora de escribir, ¿quiénes han sido tus referentes? Si es que has tenido. Sí, sí. Yo empecé en el mundo de la lectura con Mortadelo y Filemón. Y, y Francisco Ibáñez me gustaba mucho. Yo creo que por eso el humor ese que tienen, que de cualquier situación te sacaba un momento estúpido y te sacaba una sonrisa.
Es lo que he intentado yo adaptar para poder, además de adaptarlo en mi vida diaria, intentar soltar gracias en cualquier momento, intentar trasladarlo a las historias que escribo. Bien. Bueno, no sé si tienes previsto hacer alguna presentación más. Sí, tengo previsto hacer una en Madrid cuando tenga un tiempo que esté por allí, más de 4 o 5 días. Quisiera hacer una presentación en Madrid. En Andorra estoy planteando hacer otra. Y luego este libro lo voy a presentar en la Feria de Sevilla del día 1 de noviembre, que voy a ir a la Feria de Sevilla a presentar, estaré con la presentación del libro, pero tendré también ejemplares de los otros. Y una vez que ya esté en España intentaré presentarme más a las ferias, porque aquí en San Jordi lo puedo presentar, que aquí tenemos San Jordi, pero no hay muchas más cosas aquí tampoco para hacer, es un país pequeñito. Y no sé si aún estás exprimiendo este 10 segundos o ya estás empezando a preparar algo nuevo. Me gustaría exprimirlo más. El libro lleva escrito desde que lo saqué en febrero. No he solamente hecho una presentación que le hice en junio por temas personales que sobrevinieron un poco regular. No he podido darle bombo y ahora por una operación que voy a tener próximamente, pues tampoco voy a poder hacer demasiado. Entonces sí que es verdad que el pobrecito mío ha caído en un, en un agujero espacio-temporal que lo tengo aislado de todo. Bueno, ya no sé, ya irás informando para poder dar publicidad. De momento ya sabemos que en Sí. Sevilla sí que vas a estar. Ujú. En Sevilla seguro, 1 de noviembre, con lo cual, si hay gente que nos ve por las proximidades, ya sabe dónde ir a buscarlo. Es un libro que merece mucho la pena leer. Yo aviso. Y ahora, un poco para acabar la entrevista, vamos con la nueva sección de esta temporada, que es la sección de preguntas rápidas. Ujú. Preguntas en las que no hay que pensar mucho la respuesta. Sí, sí, ya he escuchado alguna ronda de esas. ¿Estás preparado? Vamos a ver qué sale. Venga, empezamos con algo sencillo. Horóscopo, Sagitario. una ciudad, Una ciudad. Fíjate, Benidorm, que es la mía. un libro, Un libro, pues yo es que soy muy de autoeditados, ¿vale? Porque tenemos que darnos bombo entre nosotros. Así que voy a decir Tiempo de Druidas, que me gustó mucho, de Olivia Vilá. perfecto. Una película, Una película, Mentiroso compulsivo. Jim Carrey, es que mis referentes son todos de comedia. el Jim humor, Carrey sí. me hace mucha gracia, me ha hecho mucha gracia y el tipo de humor que tiene me gusta bastante. Una serie, Una serie, pues, para bien o para mal, porque vamos a decir, Los Serrano, que fue 20 años de estar ahí viendo la tele para que tuviera ese final catastrófico. una canción, Una canción, pues, ahí me has pillado, ¿eh? Que escucho mucha música. a veces es Te voy difícil a- que se... Sí, sí, te voy a decir, Soy rebelde. Tiene más años que la Tana, ¿eh? Pero Estamos hablando del Soy rebelde de Janet. sí, esa. Vale. Poca broma, una canción más... con más miga de la que parece. Sí, Que aquí la señora Janet con su vocecita parecía todo muy tal y luego sí, pero tiene tela. un personaje conocido que admires. Un personaje conocido de Camines. Mira, eso cuando lo he escuchado en otras preguntas, digo, ¿por qué tengo que admirar yo un personaje conocido? Que me admiren a mí, joder. O sea, porque Dan, para admirarte también a ti, que eres un tío cojonudo con 18 millones de funcos, que me encanta verte rodeado de funcos. Y si no eres conocido, ya lo serás. gracias. Un sueño por cumplir. Un sueño por cumplir, pues mira, es que eso nunca vas a ver. El criar bien a mis hijos.
es una cosa que tienes ahí siempre que no sabes nunca si lo has hecho bien o mal, entonces espero cumplirlo. ¿Una frase? Una frase, mmm, una de mentiroso compulsivo. Nadie que diga siempre la verdad puede sobrevivir en el mundo adulto. ¿Y tu mayor logro? Mi mayor logro, haber escrito libros y que la gente los lea. Y para acabar, ¿cómo te gustaría que te recordaran en el futuro? ¿Cómo me gustaría que me recordaran en el futuro? Es difícil a mí que si me tienen que recordar que tengan un buen recuerdo, que no se le agrie la sangre a la gente de acordarse de mí, que me recuerden como una buena persona. Bueno, no sé si hay alguna cosita que querías comentar, alguna cosa que hemos dejado en el tintero. No, que agradecerte la oportunidad y el rato que he pasado aquí contigo, que me lo he pasado muy bien, y darte la enhorabuena por este espacio que tienes. Y a Paul Gracias. Valera, que fue el que hace meses, cuando pusiste a quien queréis que entreviste, dijo, Oscar Bustamante. Que luego tuve la oportunidad de conocerlo en Tenerife este verano, un tío encantador, la verdad. Y tanto, sí, sí, bueno, es lo bonito de esto también, ¿no? Que muchas veces cuando entrevistas a alguien te dice, oye, yo conozco a alguien que si quieres, y da la oportunidad de conocer a mucha gente, como el placer que ha sido también para mí tenerte aquí y leer tu novela. Tengo Muchas gracias. pendiente cuando tenga algún momento rescatar alguno de los libros anteriores, pero vuelvo, ahora parece que se me está manteniendo, vuelvo a 10 segundos. Novela a la gente que le guste el género, se lo recomiendo muchísimo, e incluso a la gente que no se lo plantee, si quieren una novela para conocer un poco el género, para engancharse en el género, creo que sería una grandísima elección, porque es una novela que puede sorprender dentro del género y que se sale un poco, justamente como decías, de los tópicos, con lo cual, a tener muy en cuenta. Oscar, muchísimas gracias Gracias a ti. por pasar por aquí, por el canal. Muchas gracias también a todas las personas que nos están viendo y dime. Eso me iba a decir, agradecer a todos los que están aquí y a todos los que han pasado por aquí, a todos los que han dejado comentarios y mandarles un beso muy grande. Y recordar que, ya te avisé también, el fin de semana si puedo, colgamos también la entrevista en YouTube para quien la quiera ver en diferido y un Genial. pelín editada porque los primeros minutos de espera siempre son mortales de necesidad. Sí, sí, es que Instagram tiene sus cosillas. Sí, sí. Pues Oscar, muchísimas gracias. Yo, si quieres, mientras yo anuncio el siguiente, si quieres ir desconectando, si te quieres quedar tú mismo. Muchas gracias, Manu. Un abrazo. Hasta luego. Y sí que os anuncio que semana que viene cambiamos un poco de perspectiva y nos vamos a hablar de burlesque con Dito Castro, bailarín y uno de los máximos exponentes del burlesque español hoy en día. Lo tendremos por aquí la semana que viene. También uno de los pit crew más conocidos de Drag Race. Con lo cual, semana que viene, 8 de la tarde, os espero por aquí para hablar con Dito Castro. Muchas gracias y hasta la semana que viene.